Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Acabamos de tener una de las semanas bursátiles más difíciles de hace muchos años. Solo se comparan con las bajas que vimos allá en la pandemia en el 2020. Las principales índices tuvieron contracciones hasta del 8 y 9% en la semana. Les voy a dar los acumulados del año, que son francamente malos. El Nikkei, que es el índice más importante en Japón, ha perdido el 15% en el año. El Shanghai Composite apenas el 1.87%. El Eurostock pierde el 2.74% después de haber perdido el 8.9% en la semana. El Dow Jones pierde el 7.98%, el Standard & Poor's pierde el 12%, el Nasdaq pierde el 18% y la única bolsa ganadora que se ve es la mexicana, con un rendimiento positivo en el año de 5.75%, también muy difícil de explicar. El tipo de cambio, con una enorme volatilidad, se paseó por los 20.50, llegó a estar en 19.90 después de los anuncios de los aranceles de Trump, algo inexplicable. Sin embargo, el viernes finalmente rebotó a niveles otra vez de 20.50. El euro se revaluó también, sorpresivamente, llegó a tocar los 1.11 para finalmente cerrar en 1.10 euros por dólar. Y el petróleo tuvo una caída enorme, perdió 12,75% y está cerrando en $60 por barril, cuando hace una semana estaba prácticamente en 70. O sea, tuvo una baja de $10 por barril el WTI, provocado por la decisión absurda de Donald Trump de imponer aranceles a todo el mundo y con esto retar la supervivencia o la eficiencia, más bien dicho, de los mercados internacionales. La globalización la rechaza, está con una actitud de proteccionismo exacerbado que los expertos dicen, y yo me uno a ellos, no va a tener buenos resultados hacia adelante. La verdad, la semana estuvo dominada por los anuncios que hizo el miércoles el señor Donald Trump. Yo le pediría al licenciado Gordillo que nos explique en qué consistieron. Vamos a tratar de entender toda esta maraña de números que al final lo que dicen es que todo el mundo nos va a costar algo la decisión de Donald Trump y seguramente también les va a costar a ellos. Pero adelante, Jorge, platícanos. Gracias, Manolo. Bueno, primero, antes que nada, dar el contexto, porque parte de una mala idea, Donald Trump. Donald Trump cree que a Estados Unidos fue abusado, se desindustrializó, que ha ido perdiendo en estos años de libre comercio. Y la realidad nos dice otra cosa. Desde 30 años para acá, el mundo ha mejorado por el libre comercio. ¿Qué fue lo que hizo la semana pasada? Un verdadero show. Presentó país por país cómo tenía la relación comercial cada uno, y a cada país le fue diciendo cuánto le iba a poner de arancel. Insólito, porque Estados Unidos ha promovido, es el principal promotor del libre comercio y ahora es el que está planteando exactamente lo contrario. Primero puso 10% de arancel mínimo a todos los países, y a los países que tienen más déficit o que cree que le tienen más restricciones a sus exportaciones, aumentó el arancel, y golpeando muy fuerte a economías muy importantes como es la China, 35% de arancel, 20% la Unión Europea, 45% Malasia, 40% Vietnam, 10% a Brasil. En general, una ola no hubo un país que se salvara de aranceles. Lo que nos llamó a todos la atención es que no estuvo en esta nueva lista ni México ni Canadá. Así es. Yo creo que dentro de todo, México salió bien librado, sin embargo, no exento de costos. ¿Por qué nos platicas cómo queda, hasta donde entendemos hoy, la posición de México? ¿Qué impuestos tendremos que pagar? ¿De cuáles nos salvamos? ¿Y cuáles pudiéramos
batir hacia adelante. Sí, efectivamente, lo que sucedió fue que al no ver unos aranceles adicionales y al vernos relativamente mejor que muchos otros países, sobre todo nuestros países competidores, China, Malasia, Vietnam, el mercado nos vio de manera positiva, que salimos mejor en términos relativos, el tipo de cambio se apreció, como mencionaste, de manera importante, pero empezamos a poner hincapié. A nosotros ya nos había puesto aranceles de hace 2 meses, nos había dicho que por el tema de flujos de fentanilo, por el tema de inmigración, nos ponía 25% de arancel a todos los productos, bienes y servicios. Después nos cambió la idea y nos dijo, bueno, se salvan los que están incluidos o los que están cumplen con las condiciones del TEMEC, del tratado, esos tendrán 0%, pero 25% los otros. Eso no nos quitó, eso seguimos a condiciones de que mejoremos el flujo del fentanilo o el flujo inmigratorio. También tenemos aranceles al sector automotriz, que ya empezó desde el jueves mismo, 25% a todos los automóviles. Y aquí también es una repercusión directa a México, que es el sector exitoso por naturaleza en el TEMEC con la integración con Estados Unidos y Canadá. Nos ha dicho que nos vamos a salvar un poco restando el contenido de Estados Unidos, pero es un verdadero reto lo que está generando, lo que está provocando la industria automotriz, porque a como están las condiciones nos pone muy mala situación con nuestros competidores asiáticos y nos puede provocar que no seamos tan competitivos como quisiéramos. Y por último, sigue teniendo aranceles el aluminio, el acero. Amplió su arancel de aluminio a las latas, tendrán arancel a cervezas, por ejemplo. Bueno, de alguna manera no nos hemos salvado y no solamente la repercusión viene ahí de manera directa, sino además, como se refirió al TEMEC en su reunión, Trump nos dijo que es el peor tratado que ha Estados Unidos firmado. Nos hace pensar que hoy nos salvamos por pertenecer al TEMEC, pero que la revisión que viene para 2026, que quizás se adelanta, va a venir llena de complicaciones, llena de incertidumbre, que definitivamente va a abonar a que se continúe la volatilidad en tipo de cambio. Digo, aún en la parte de automóviles, que para nosotros es muy importante por lo que esto representa y el hecho de no tener que pagar arancel sobre el contenido estadounidense, de todas maneras, haciendo cuentas fáciles, el impuesto sería o el arancel del 15%, ¿no? No del 25%, pero sí del 15%, lo cual sigue siendo absolutamente excesivo. Evidentemente, todo lo que está sucediendo, como dije al principio, no está exento de gastos. Por eso yo no entendía por qué el tipo de cambio se había revaluado. Y creo que al final de la semana lo que está reconociendo el mercado es que sí, aunque salimos mejor que los demás, también salimos raspados, ¿no? Y por eso vemos el tipo de cambio en niveles de 20.50. En fin, ahora los mercados se empeoraron todavía más el viernes, sobre todo ante la respuesta de China de decir, bueno, si tú me pones el 34%, pues yo también te pongo a ti el 34%. Y aparentemente Canadá está haciendo lo mismo. A Canadá no lo entiendo porque le puede costar demasiado, ¿no? A China sí la entiendo. Yo creo que también se abren las puertas para una negociación ahí. Como ya lo anunció al cierre del viernes, dijo que Vietnam ya estaba sentado en la mesa negociando y, por ejemplo, una de las empresas más importantes norteamericanas que operan en Vietnam es la fábrica de zapatos Nike. Bueno, pues las acciones son de las pocas que subieron el viernes después de saber que Vietnam está ya negociando con Trump. Yo creo que está abierto para negociar, igual con la Unión Europea y posiblemente también con China. China realmente es contrincante, los demás no. Entonces, a lo mejor se centra con ellos, pero los demás yo creo que tienen oportunidades de negociar. Yo veo, y tú corrígeme, yo veo los aranceles de Trump como un techo, no como un piso, lo cual me da la esperanza de que se pueden aliviar un poquito hacia adelante. Sí, el miedo al final de la semana es que fueran un piso, que vinieran represalias por todos los países y esto generara una guerra comercial. Yo coincido contigo. Trump desde un principio, o los funcionarios de Trump desde un principio dijeron, aquí vamos a empezar y empezamos a negociar hacia abajo y estamos dispuestos a ver qué pueden hacer por nosotros. Así le gusta a Trump, lo conocemos bien. Y el problema aquí es que
hoy no, fue un shock para el mundo porque no estamos acostumbrados a hacer comercio de esta manera, pero cuánto tarden, cuánto duren este tipo de aranceles, eso va a ser lo que va a terminar afectando o mermando en la economía global, porque difícilmente vamos a ver una reconversión industrial de manera significativa en los próximos meses. Esto tarda muchos años y entonces en la medida que vaya tardando, la repercusión puede ser complicada tanto para la inflación como para la demanda, como habíamos comentado. Oye, una buena noticia de finales de semana fue que la economía norteamericana generó 228,000 empleos, ¿no? O sea que esa economía no está como dicen, no está tan mal, ¿no? Está creciendo ligeramente menos que el año pasado, pero el sector laboral se ve todavía robusto y además los índices que hemos estado viendo que han salido en el mes de marzo y lo que va de abril, pues nos indican que no se ve la recesión muy cerca, ni mucho menos, ¿no? Se ve una economía creciendo en forma natural en su potencial de crecimiento, que sí será menor que el año pasado, ¿de acuerdo? Pero si logran 1.7, pues será de aplauso, ¿no? Entonces, ese es algo que tomar en cuenta. Y luego, por último, muy rápido, ¿cómo viste el plan reforzado, el plan México que anunció la señora Sheinbaum? Yo creo que la idea es magnífica, pero yo lo veo todavía como una lista de muy buenas intenciones, pero con muy pocas precisiones. Coincido, necesita mucho trabajo, necesita convencer, necesitamos ver avances. La idea, como dices, buena, eso es lo que tiene que hacer México. México tiene que trabajar internamente. Claro que hay que defenderse de las amenazas de fuera, pero lo que hay que fortalecer es la economía, dar un buen atractivo de inversión y generar un nuevo camino alterno para el desarrollo y no depender de la volatilidad o los cambios constantes de la política exterior. Y o dos carencias. Hay que apretar y fortalecer el Estado de Derecho, que no está fortalecido, para garantizar a los inversionistas nacionales y extranjeros la seguridad de sus inversiones, número uno. Y número dos, políticas públicas específicas que alienten la inversión privada, tanto nacional como extranjera, en comunión con la inversión pública. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.